Reporte 100. Rogelio Rodríguez Garduño, abogado, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Constitucional, está con nosotros esta mañana. Doctor Rogelio Rodríguez, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos, muy buenos días a ti y al auditorio. Sí, el que calla otorga. Saldívar está contento entonces con esto. Pues el silencio es francamente un síntoma de que cuando menos no rechaza, pero no rechaza de inmediato como debería haber sido, esta violación a la Constitución, y él siendo juez constitucional, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el silencio ha dejado correr una serie de especulaciones y debates parlamentarios en los foros políticos que no ayudan a la República. Sí, Rogelio, todo parece indicar que esto pasará hoy en la Cámara de Diputados, es todo lo que se sabe. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue después de que la Cámara de Diputados apruebe esto en este miércoles? ¿Qué pasos son los que tienen que seguir? Bueno, tendremos que esperar, todo parece indicar esto. Han habido pronunciamientos de diputados del propio grupo parlamentario Morena, Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez incluso ha hecho manifestaciones, etcétera, pero vamos a asumir el escenario en el que se apruebe. Entonces lo que correspondería sería ordenar su publicación y su entrada en vigor de este artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. A partir de su entrada en vigor, de acuerdo con el artículo 105, fracción 2 romano de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tendrían 30 días naturales para que el 33% de la Cámara de Diputados, esto es de los legisladores de oposición, de hoy no voten en favor, y los senadores que fueron sorprendidos, ha dicho de ellos mismos, senadoras y senadores, integren una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación examine la constitucionalidad o no de esta disposición transitoria, que a todas luces y desde ahora, y creo que hay una unanimidad en colegios, barras, instituciones educativas de derecho, en la sociedad especializada, etcétera, de que esto a todas luces es inconstitucional, pero tendría que pasar por el examen del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien examinaría eso, si es o no constitucional. Si es constitucional, quedaría en el sistema y estaríamos teniendo la posibilidad de ampliar lo que por supuesto no debería ser. Y si es inconstitucional, entonces se expulsaría y solo habríamos hecho un mal espectáculo público, jurídico, parlamentario. Sí, es morboso pensar que Arturo Saldívar Lelo de la Rea le tocará entonces en una sesión del Pleno de la Corte votar por si se amplía su mandato o no. O sea, ¿él tiene la posibilidad de votar o tendrá que abstenerse por conflicto de interés? Él debe excusarse sí. por conflicto de intereses, porque el artículo transitorio dice que al entrar en vigor estas leyes secundarias, y este artículo transitorio específico, quien en ese momento se encuentre en funciones de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y las consejeras y consejeros también de este Consejo de la Judicatura Federal permanecerán en su encargo y ampliarán su encargo hasta 2024. En esa condiciones tiene destinatario al actual ministro presidente, quien termina en 2022, y por supuesto sería él a quien recaería este comillas beneficio de extender su mandato. Entonces él debería excusarse. El Pleno de la Suprema Corte se integra por 11 ministros, quedaría una votación de 10. En esa votación de 10, para llegar a la declaración de inconstitucionalidad por acción, tendría que ser 8 votos de 8 ministras y ministros. No está fácil, pese a la aberración que constituye este tema, Juan Carlos, auditorio, porque hay que recordar que el presidente de la República actual ha nombrado a 4 ministras y ministros. Entonces, si hacemos un manejo aritmético, y solo aritmético, lo que no conviene, porque son jueces constitucionales que aunque los haya nombrado uno u otro presidente, tendrían que ser independientes. Pero no podemos sustraernos a que son 4 nombrados por él. Son otros 6 ministras y ministros que no fueron nombrados por este gobierno, y la votación sería apretada desde el punto de vista político.
La Corte no debe seguir esa tendencia. Esperaríamos que la Corte asuma criterios de Tribunal Constitucional, criterios precedentes como el caso Bonilla, como en el propio caso de la ampliación del término de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, donde por cierto, y recomiendo, el actual ministro presidente, don Arturo Saldívar Lelo de la REA, pronunció un discurso demoledor, condenando estas ampliaciones que fueron violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces esperamos que los criterios precedentes hagan que la declaración de constitucionalidad se lleve a cabo, pero no se descarta un escenario de politización y que la Corte francamente sea tomada por asalto por los actores políticos del Poder Ejecutivo. Sí. Rogelio Rodríguez Garduño, se ha especulado que este es un ensayo ante una posible ampliación de mandato del presidente López Obrador. Él mismo ha dicho que no, que él se va en 2024, que él se va y se va a retirar de la política en 2024, pero es posible mediante un transitorio ampliarle a un presidente de la República su mandato. No podemos dejar de mencionar que sí se puede especular, Juan Carlos. El caso Bonilla fue, digamos, un tema ya que campea en el escenario. Pero hablar que se utilice como laboratorio de ensayo político a la Corte y al ministro presidente es francamente perverso, porque es no solo el laboratorio si prospera desde el punto de vista de la ampliación, va a deslegitimar a la Corte misma. O sea, creo que el país estará perdiendo uno de sus poderes. Si no prospera, entonces estaría mandándose un mensaje de rechazo de la sociedad a ese tema, pero habría debilitado profundamente a la Corte. Entonces no se puede descartar esta situación, aunque el presidente ha declarado lo contrario, como bien señalas, pero es perverso el tema en todo caso. Si así fuera, es francamente un daño a la República. Sí, en cualquiera de los dos escenarios que usted describe, la Corte pierde, Rogelio. En absoluto. La Suprema Corte de Justicia de las Naciones es un contrapeso histórico del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, porque es, digamos, la responsable de hacer que los actos del Poder se ajusten formal y materialmente con la Constitución. Llama la atención, Juan Carlos Auditorio, que el presidente de la Corte, como todos los ministros y ministros, al asumir sus cargos protestan guardar y hacer guardar la Constitución. Tu reflexión inicial era, el presidente de la Corte debiera pronunciarse, por supuesto que ya debiera haberse pronunciado, porque dentro de sus obligaciones constitucionales al asumir el cargo es guardar y hacer guardar la Constitución. Y esta ley, esa reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y este artículo transitorio son claramente y a todas luces violatorias de la Constitución. Creo que él podría salir a hacer una manifestación no oficial, pero sí con su, digamos, alta investidura, a manifestarse en contra de esta circunstancia y el tema se habría acabado. Luego, estamos en espera de que suceda, ojalá esto así sea, pero el tiempo transcurrido ya nos ha desgastado mucho a los mexicanos. Claro. Doctor Rogelio Rodríguez Garduño, abogado académico de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Le agradezco su participación. El agradecido soy yo por atender a esa reflexión. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Desde la Universidad Nacional Autónoma de México, este especialista en Derecho Constitucional es claramente inconstitucional, va contra la Constitución, la propuesta de ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Saldívar. Reporte 100.